8,4. Sí. Lo que preocupa es lo que pasa con los alimentos, que no baja, pero aparte la tendencia sigue siendo para arriba. Claro. La inflación se divide en tres partes. Los precios regulados, que como su nombre lo indica, son aquellos que son fijados por el Estado, coordinados por el Estado. Los estacionales, que también, su nombre es bastante elocuente, a medida que hay una época del año donde son más requeridos, aumentan más. Este mes, o mejor dicho, el mes pasado, porque lo que estamos conociendo es la inflación del mes pasado, los estacionales se fueron muy para arriba. 12,6, muy por arriba del promedio. Y luego está lo que se llama la inflación núcleo, que es decir, lo que no son ni estacionales ni regulados. ¿Por qué hay que mirar la inflación núcleo? Y porque es la que de alguna manera te marca el piso, lo que cuesta, digamos, perforar. ¿Por qué es importante entender estas tres patas de la inflación? Y porque vos decís, che, si los regulados el mes pasado anduvieron flojos y este mes viene un roscazo con el tema de las tarifas, entonces el mes que viene vas a tener más inflación impulsada por tarifas. Por ejemplo, en abril la carne se portó bien, aumentó solo el 3%. ¿Por qué es importante la carne? Porque la carne representa el 10% del índice de precios al consumidor. Entonces, Quiere decir que si la carne hubiera... si la carne hubiese... Entonces tenés que tener para arriba... Tenés que tener la lectura de lo importante que son estos últimos aumentos. ¿Por qué? Porque antes las consultoras privadas se quedaban largas cuando estimaban la inflación. Decían, y yo creo que va a ser un 6 y era un 5 y pico. Y yo creo que va a ser un 6,5 y era un 5 y pico. Ahora se están quedando cortas. El mes pasado nadie preveía un 7,7. Este mes nadie preveía un 8,4. Por un lado habla de un INDEC que dice las cosas que tiene que decir y que no hace trampas, lo cual es muy bueno. Pero por el otro lado tenés la dificultad de que esto efectivamente te está mostrando que hay una espiralización. Quizás ahora uno puede poner en perspectiva la declaración del ministro de Economía de ayer cuando dijo no hay lugar para un quilombo más. A lo mejor ya, no sé si tenía el 8,4, pero tendría seguramente la idea de que venía muy por arriba. Entonces decía, bueno, miren, con este escenario... Basta. No hay mucho espacio, digamos, para otros problemas, porque de hecho, obviamente que uno transita, esta semana hemos pasado una semana de vértigo, corte, Rosati, quitina, todo lo que quieras, pero en cada uno de nosotros la víscera más sensible, como decía el general Cangallo, es el bolsillo y eso obviamente impacta. Este fin de semana está anunciado que el equipo económico se va a reunir para estudiar y luego analizar medidas. Ahora, ¿qué medidas? Bueno, ya se probó con las tasas. Pensá que los últimos dos aumentos de la tasa de interés que se dieron en una sola semana, la aumentaron 13 puntos. Pero bueno, no alcanza. Hay que trabajar sobre lo más difícil que puede encontrar un funcionario cuando tiene que trabajar en este contexto, que es generar expectativas. Claro. Porque ahora la expectativa es todo negativo. Vos para esperás abajo. que el mes que viene sea igual o peor que este mes. Entonces, ¿cómo das vuelta una expectativa en un contexto electoral y en un contexto, como sabemos, donde el gobierno está haciendo esfuerzos para tratar que el Fondo Monetario Internacional traduzca la comprensión que ha manifestado verbalmente respecto a que Argentina cuenta con 15.000 millones de dólares menos este año por la sequía, en algún tipo de ayuda que oxigene las reservas y de esa manera permita poner, aunque sea un ancla, al tema del aumento de precios que tiene mucha potencia. O sea, Gustavo, que la discusión con el Fondo Monetario en cuanto a tema inflación está puesto a que hay factores que son considerables desde el punto de vista de lo que plantea el gobierno, o sea que la guerra, la pandemia, la sequía, el Fondo Monetario compró decir sí, hay que revisar porque A la sequía, pasaron cosas, como había dicho Macri. sí, yo te diría que de los tres que mencionaste, al que le dan mucha bolilla porque cree que efectivamente hoy por hoy tiene una influencia, es la sequía. Es decir, nadie duda que la seca fue muy grande. Cuando se hacían los pronósticos a principio de año decía, uy, parece que van a ser 8.000, 10.000 millones de menos. Después decían 10.000, 12.000. Fue 15.000, más o menos, el número todavía. Entonces vos decís, bueno, eso es incontrastable. Ahí no hay funcionario que te pueda hacer maquillaje. Es lo que se perdió, el fondo lo sabe. Ahora, hoy hubo una buena noticia, a mi juicio, una muy buena noticia. Se termina la soldadura de un tramo clave del gasoducto Néstor Kirchner, que va a bajar el año que viene y el otro año 2.100 millones de pesos el déficit y que podemos llegar a bajar un 4.000 y pico de millones de pesos el déficit en el año 2025. El gasoducto estaría terminado el año que viene.
Me llama la atención que la oposición no festeje esto, porque está en su agenda. En realidad, Eddie, la idea del gasoducto y de la continuidad del gasoducto, porque después de Saliqueló tiene que llegar hasta abastecer Brasil, etcétera, es todavía más optimista de lo que dijiste vos, porque en el 2025 y en el 2026 estaríamos exportando. Es decir, pasaríamos de Hay un tener discurso déficit en la bastante- balanza energética Yo diría a que hay tener un discurso, superávit en la balanza diría que hay un energética. discurso bastante conservador y un poquito achicado por parte del gobierno, porque miran lo que nos vamos a ahorrar. No, mirá el despegue que podés llegar a tener con mayor producción de energía más sana. Ahí tenés siempre el estrés del corto plazo y del mediano plazo, y sobre todo también la época electoral. Si vos hoy, lo que vos dijiste, lo suscribo y hasta yo me voy más optimista que vos, pero hoy te encontrás con el hecho de que te dicen el tomate vale 1.300 mangos. ¿Entendés? No hay Y yo espacio, creo, pero no hay espacio porque para... el problema del largo plazo es fundamental, pero para el que vive la urgencia, y sobre todo, insisto, en el ámbito, vamos a decir así, de chicana, si querés, que es propio de una campaña electoral, te facturan el aquí y ahora.